Buenas tardes, chicos. Entonces iniciamos hoy con lo que respecta a la clase de biología que basa en cuanto a lo que serían los principios de bioquímica. Como ustedes sabrán, la bioquímica es una ciencia que estudia los procesos biológicos de orden químico que tienen lugar en cualquier ser vivo. Es decir, viene a ser una integración entre lo que es biología y química. Nosotros como seres humanos tenemos mucho que ver con lo que tiene que relación con la bioquímica, puesto que Profe, nosotros, ¿va muy formal? bien, Héctor, es lo correcto. Listo, profe. Disculpe. Nuestro cuerpo está conformado por distintas sustancias, desde algo tan simple como un elemento o algo más complejo como una molécula, y todo esto son relaciones biológicas, pero que tienen su fundamento. Héctor, por favor, tu audio. ¿Qué pasa, profe? Que tienen su fundamento en lo que tiene que ver en la química, es decir, son reacciones biológicas relacionadas directamente con el aspecto químico. ¿Alguno de ustedes me puede comentar acerca de cómo viene a ser o cómo consideran ustedes que están constituidos bioquímicamente? ADN, ADN, muy bien. ¿Qué más? no sé, conjunto de átomos, Muy De bien. sustancias. Sustancias, correcto. ¿Qué más? Células. Células. Efectivamente. átomos. Efectivamente, son aquellos conjuntos de compuestos y elementos químicos que dan origen o cumplen una función biológica en el organismo. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, Sí. Ok. Entonces vamos a estudiar hoy lo que tiene que ver con los principios de la bioquímica. Un momento, por favor. Un momento, que está como pegado. profe, ¿eso es otra PC o...? No es lo mismo. Es que la anterior clase estaba más corrido. Sí, se quedó como colgado. Un momento, por favor. Claro, claro. Ok, principios de bioquímica. Con sus propias palabras, ya yo se lo comenté anteriormente, pero me gustaría conocerlo mediante sus propias palabras. ¿Quién me puede decir qué es la bioquímica?
A ver. Chicos, ¿quién me puede comentar qué es la bioquímica? No lo sé. Es el compuesto químico que no se ve a simple vista en nuestro cuerpo. No, la bioquímica para comenzar es una ciencia. ¿Y qué Es estudia la esta rama que ciencia? estudia, es la rama que estudia las sustancias, o sea, por lo que nosotros los humanos estamos conformados, todos los seres vivos o no vivos, orgánicas, inorgánicas. Ok. Entonces vamos a verlo de una forma más concreta. La bioquímica, la materia está formada fundamentalmente por elementos. En este caso, elementos químicos. 27 de ellos se encuentran en los organismos vivientes, llamados bioelementos, los cuales, de acuerdo a su abundancia, se clasifican en. Tenemos que tener claro lo que es un elemento químico. Ya muchos lo conocemos, que es la unidad básica desde el punto de vista de la química. Pero una cosa es los elementos químicos y otra es los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son aquellos elementos químicos, pero que se encuentran presentes en los organismos vivos. Entonces, tenemos los bioelementos primarios, o también llamados organógenos. Constituyen el 96% de la materia orgánica. ¿Y cuáles son estos elementos? El carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Y ellos representan un 96%. Y también los complementarios como el azufre y el fósforo. Es decir, ellos son los principales bioelementos. ¿Por qué? Porque son elementos químicos, pero que conforman o componen la naturaleza de los organismos vivos. Entonces, ¿quiénes son los bioelementos primarios? El grupo CHON. ¿Y quién es el grupo CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, también el azufre y el fósforo. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Ok, entonces recordamos, los bioelementos son los primarios, son los principales elementos químicos que conforman a un organismo vivo. Y son el grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y azufre y fósforo. El CHON en un 96% y el azufre y fósforo en un 3%. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Constituyen aproximadamente entre el 0,1 y el 4% de la materia orgánica. Son esenciales para la vida, pues cada uno de ellos cumple funciones muy importantes. Entre este grupo encontramos a los macros constituyentes, que son o representan el 0,9%, y los microconstituyentes, algunos de ellos se denominan elementos traza. ¿Qué quiere decir que se denominen elementos traza? Que se encuentran en cantidades menores a 0,1%, es decir, es una cantidad muy, pero muy pequeña. Hola Milagros, buenas tardes. Hola, profesor. ¿Cuáles son estos bioelementos secundarios? Calcio. ¿Quién le sigue? Magnesio. Magnesio, Magnesio. magnesio, sodio, Eh, potasio y cobalto. Cloro. cloro. Entonces, Cloro. los bioelementos, Cobalto. cloro, cobalto es Ah. CO. Los bioelementos Ah. secundarios o llamados oligoelementos son aquellos que conforman también la materia orgánica de los organismos vivos, pero en una menor proporción. Es decir, no son, a pesar de que están presentes, no son los principales. Recordemos, a ver, Jennifer, ¿cuáles son los principales? ¿Cuáles son los bioelementos principales? Milagro, activa tu cámara, por favor. Oxígeno, nitrógeno. Jennifer.
Jennifer, ¿cuáles son los bioelementos principales? Héctor, ¿cuáles son los bioelementos principales? Ah, profe, no lo he repasado. Lo acabo de decir, Héctor. Ah, ya, ¿de verdad? Uy, perdón, Ujú. profesor, es que mi mamá acá mandó un mensaje, profe, perdón, estaba respondiéndole. Disculpe, disculpe, Ok, Milagros, ¿me que manejo mi escuchas? fono. Xiomara, Sí, profesor. ¿cuáles son los bioelementos principales? Creo que era oxígeno. Ujú. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Brenda, Yo. Brenda, Profe, yo. Carbón. ¿Carbón? carbón. ¿El carbón es un Hidro- elemento? Ah, no. Era oxígeno, hidrógeno y Acuérdate por nitrógeno. el chon. El chon. Carbono, no carbón. Carbono, Ah, por ahí. hidrógeno, Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. nitrógeno, azufre y fósforo. Y los secundarios, calcio, magnesio, sodio, potasio y cloro. ¿Ok? El 3%, ¿verdad? Exactamente. En el caso de los principales o primarios, representan un 96% e incluso allí parte de ese 96%, un 3% es del azufre y el fósforo. Pero en el caso de los secundarios, representan desde el 0,1 al 4% de materia orgánica. Es decir, el organismo o el ser vivo está compuesto un 96% de bioelementos primarios y un 4% de bioelementos secundarios. Ah. Ok, vamos a verlo de una manera más generalizada. Los macroconstituyentes forman parte de los bioelementos secundarios y como les comentaba es el magnesio, el calcio, el potasio, el cloro y el sodio. Pero también tenemos microconstituyentes, que también ¿cómo se les puede llamar a esos microconstituyentes? Buenas tardes, Kiara. Ok, ¿cómo se le puede llamar a los microconstituyentes? Elementos traza. ¿Y por qué se les llama elementos traza? Porque están presentes en una muy baja proporción, es decir, 0,1%, es decir, bastante bajo. Y entre ellos está el boro, el magnesio, molibdeno, cobalto, selenio, cromo, silicio, entre otros. E incluso el hierro, que es bastante sonado, y el flúor en el organismo, que muchas veces dicen es por falta de hierro, por falta de zinc, flúor, pero es que realmente ellos son importantes para nuestro organismo, pero su presencia es muy baja. ¿Claros con ello? Sí. Sí. Jennifer. Mande. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que tiene? ¿Cuál es el porcentaje que tienen los seres vivos de bioelementos primarios? Ya morí. Está fácil. Lo acabo de decir. Afirma, profe. Jerry. Desde su tiempo. Déjame. Es importante que tomen apuntes de aquellas cosas que Jennifer, por favor. Es importante que tomen apuntes de esas cosas o esos datos que les estoy dando que son esenciales y que necesitan conocerlos. Les comentaba que los bioelementos primarios componen alrededor del ¿qué? Del 96% 6%. del organismo vivo. El otro 4%, ¿quién lo compone? Secundario. Los secundarios. Y que estos secundarios a su vez están divididos en macro
macroconstituyentes y en microconstituyentes. ¿Y cómo se le llaman los microconstituyentes, Xiomara? No me acuerdo, ay, no sé qué cosa, grasa, ¿verdad? Porque Trazo, Se le trazo. llaman elementos traza. 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 ¿Por qué? Porque se encuentran en muy baja proporción. Muy bien, Héctor. Ando prendido. Héctor, todo un químico ahí. Estoy Entonces, apuntándome, profe. en cuanto a la clasificación, tenemos que los bioelementos, ¿qué son los bioelementos, Milagros? Milagros. Póngale 0, profe. Ok, los Silenciada y bioelementos todo. son aquellos elementos químicos que se encuentran presentes en los organismos vivos. Y estos se clasifican en primarios y secundarios. Y en los secundarios están presentes los oligoelementos. Entre los primarios tenemos el grupo, que ya les dije, el grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero además también el fósforo y el azufre. En los secundarios, el sodio, el calcio, cloro, potasio y magnesio, y los oligoelementos, que son los esenciales y no esenciales, que se encuentran macroconstituyentes y microconstituyentes, es decir, unos en mayor proporción y otros en menor proporción. Viéndolo de esta manera, tenemos que los bioelementos primarios constituyen alrededor del 96%. Los secundarios les decía que alrededor del 4%, para ser más exacto, un 3.3%. Y los oligoelementos, el 0,1%. Es decir, que los primarios, que es el grupo CHON, fósforo y azufre, se encuentran en un 96%, los secundarios en un 3.3% y los oligoelementos en 0,1%. ¿Cómo, de qué otra forma se le conoce a los oligoelementos micronutrientes, Brenda? Ah, ¿De qué? trazos. Trazas. ¿Y por qué se le conoce Trazas. como trazas, Kiara? Porque son Kiara, de menor. Kiara, ¿por qué se le conoce como elementos traza? Creo que Kiara salió. Creo que sí. Sí. Creo que se fue. Sí. Se fue. Ok, vamos a ver un poco acerca de lo que serían las funciones de los bioelementos. Como bioelementos, obviamente cumplen funciones específicas. Ellos están presentes en nuestro organismo para cumplir una función, es decir, tienen un rol importante que cumplir en nuestro proceso biológico. El primero de ellos es el azufre. Se encuentra en 2 aminoácidos, cisterna y metionina. Además, está presente en todas las proteínas, también en algunas sustancias como la coenzima A. Luego tenemos el fósforo. Forma parte de los nucleótidos, compuestos que forman los ácidos nucleicos, como bien comentaba Alejandro al inicio, que formaban parte de nuestro ADN. Forma parte de coenzimas y otras moléculas como fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares. Además, forma parte de los fosfatos, sales minerales abundantes en los seres vivos. Luego tenemos el magnesio. Forma parte de la molécula de la clorofila. Con esto quiero que lo tengan bastante presente. Normalmente, los estudiantes tienden a asociar la clorofila con el bioelemento cloro, pero no es así. El responsable o el que forma parte de la clorofila es el magnesio. Cuidado con eso. En la forma iónica Para crecer actúa la como clorofila. catalizador. Dime, Alejandro. La clorofila es para crecer, creo. No, la clorofila está relacionada con el proceso de fotosíntesis y el color de las plantas. ¿Eso no Ok. es midicloriano? No. O sea, la clorofila no tiene nada que ver con el proceso o el metabolismo de crecimiento de los seres vivos, sino con el proceso de fotosíntesis. De acuerdo. Ok, en la forma iónica actúa como catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo.
También tenemos el calcio, forma parte de los carbonatos de calcio de las estructuras esqueléticas, huevos y dientes. Además, en forma iónica en la concentración muscular, coagulación sanguínea y transmisión de lo que sería el impulso nervioso. Entonces, el calcio es importante porque ayuda a la parte ósea del organismo, pero también forma parte importante en la coagulación sanguínea. El sodio es un catión abundante en el medio extracelular, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Interviene en la regulación hídrica, es decir, él ayuda a que se controlen los niveles de agua en el organismo. Entonces, recordando un poco, tenemos que el azufre está presente en las proteínas. El fósforo está presente en los ácidos nucleicos, que son los responsables del ADN y el ARN. Luego tenemos el magnesio, que es importante en el proceso de la clorofila, el calcio en la parte de la estructura ósea del organismo, en este caso los seres humanos, además de que también forma parte de la coagulación sanguínea, y el sodio en la regulación hídrica y necesario para la conducción nerviosa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. No, ninguna. Continuamos entonces. En este caso, tenemos ahora el potasio. Es el catión más abundante en el interior de la célula, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Interviene en la regulación de la presión osmótica. Además tenemos el anión cloro. Es el más frecuente en el medio extracelular, necesario para mantener el balance de la sangre y el fluido intestinal o intersticial. Componente primordial del ácido estomacal. En el caso del hierro, es importante para la síntesis de la clorofila, catalizador en algunas reacciones químicas formando parte de citocromos que intervienen en la respiración celular, en la hemoglobina que interviene en el oxígeno. Importante eso. El hierro forma parte esencial de la hemoglobina. Luego tenemos el manganeso. Interviene en la fotólisis del agua. Además, forma parte importante durante el proceso de fotosíntesis de las plantas. Luego el yodo, que es necesario para la síntesis de la tiroxina, que es la hormona que está relacionada con el metabolismo, y su carencia produce una enfermedad llamada bocio. Y el flúor, que forma parte del esmalte dental y de los huesos. Entonces, recordando, tenemos el potasio, que forma parte ¿de qué? De la conducción nerviosa. El cloro, que forma parte del balance de la sangre, además de que está presente en los ácidos estomacales. El hierro en la clorofila, pero también forma parte ¿de qué? De la hemoglobina. El manganeso forma parte de la síntesis de las plantas y la fotólisis del agua. El sodio forma parte del metabolismo y el flúor en el esmalte dental y de los huesos. ¿Cuál es el último, profe? Flúor. Flúor, ¿no? ¿Y qué hace? Está presente en el esmalte dental y forma parte importante de la parte ósea del ser humano. Ya, listo. Continuamos con el cobalto. Forma parte de la vitamina B12 necesaria para la síntesis de la hemoglobina. Su carencia produce anemia. Muchas veces cuando han escuchado, no, que tal persona tiene anemia. La anemia se produce por la deficiencia del bioelemento cobalto. Luego tenemos el silicio, que es el principal componente en las plumas de las aves. El cromo, que junto a la insulina interviene en la regulación de la glucosa. El zinc, que actúa como catalizador, además de que forma parte de la aceleración de la mitosis celular. Seguidamente del litio, que actúa sobre los neurotransmisores. Y además, en dosis pequeñas puede prevenir estados depresivos. El molibdeno forma parte de las enzimas vegetales que forman parte de los nitratos de las plantas. Entonces, recapitulando, tenemos cobalto, que forma su carencia, ¿qué enfermedad produce?
Anemia. La anemia, muy bien. El silicio, que está presente en las plumas de las aves. El cromo, que ayuda a la regulación de la glucosa. El zinc, que forma parte de la mitosis celular. El litio, que ayuda a prevenir estados depresivos. Y por último, el molibdeno, que forma parte de las enzimas vegetales. Porcentaje de los bioelementos. Tenemos, en el ser humano el oxígeno está presente en un 64%, mientras que en la corteza terrestre un 47% y en el universo un 0,60%. El carbono en el ser humano un 18,50%, el hidrógeno 9,5%, nitrógeno 3,3%, fósforo 1%, hierro y helio es traza. ¿Por qué será traza? ¿Qué porcentaje tiene para ser considerado traza? Bajo. 0,1%. Menos del 0,1. 0,1%, menos del 0,1%. Muy bien. ¿Y cuál es entonces el principal bioelemento que tenemos los seres humanos? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. Muy bien. El agua. Ahora bien, tomando en cuenta lo que hemos hablado, me surge una inquietud y necesito que me ayuden a resolverla. ¿Los bioelementos serán átomos o serán moléculas? Moléculas. Moléculas, profe. ¿Todos están de acuerdo que son ¿Ambos? moléculas? ¿Ambos? Son moléculas. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Podríamos decir partículas? Yo digo que son ambos. Tenemos los bioelementos, o son átomos o son moléculas. Uno de los dos. Moléculas. ¿Por qué moléculas, Alejandro? Porque Átomos. el átomo tiene lo que es... Cuando hemos visto el átomo decía que tenía carga positiva y negativa y no creo que los elementos bioquímicos tengan ese tipo de características, a lo que podría ser una molécula porque te explica de qué está conformado Ok, vamos a ver. Jerick, me decías que tú consideras átomo que es porque... átomo. ¿Por átomo. qué? Porque el átomo de por sí está incluido de la molécula. La molécula es como, especifica el átomo, pero ya más complejo, o sea, totalmente. Ok. ¿Alguien más me tiene una respuesta? Efectivamente, los bioelementos son átomos. ¿Y por qué tenemos presente que son átomos? Los átomos, cuando se unen, como bien decía Jerick, es que me forman moléculas. Vamos a recordar un poco la terminología para que se les haga un poco más sencillo. ¿Qué es un átomo? Es una unidad constituyente, es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. ¿Y qué es una molécula? Es la agrupación definida y ordenada de átomos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de lo que me comentaba Alejandro, sí, Alejandro, estás claro en el hecho de que tiene elementos con partículas positivas y negativas, pero en el caso de los bioelementos también, porque tenemos aniones y tenemos cationes, cargas positivas, cargas negativas. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Los elementos me forman o están formados por átomos y los compuestos están representados mediante moléculas. Si los bioelementos están representados entonces por átomos y los átomos al unirlos me van a formar ¿qué? Moléculas. ¿Claros con eso, chicos? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ninguna. Ok, No. continuamos. Todo esto me lleva a una conclusión, que estos bioelementos que son átomos se unen para formar ¿qué? ¿Se unen para formar qué?
¿Un bioelemento? Si yo tengo varios bioelementos por separado, por ejemplo, tengo el bioelemento hidrógeno y tengo el bioelemento oxígeno. ¿Ellos son átomos o son moléculas? Moléculas. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué son los bioelementos? Átomos. 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 Repito, tengo el bioelemento hidrógeno y tengo el bioelemento oxígeno. Ellos son átomos. Pero también les dije que los átomos se unen para formar Moléculas. moléculas. Entonces, si yo ya uno el hidrógeno con el oxígeno y tengo agua, ¿tengo átomo o tengo molécula? Moléculas. Molécula. Porque de hecho cuando hablamos de la molécula de agua, no hablamos de átomo de agua. Entonces, los elementos son átomos y las moléculas están representadas por compuestos. Porque de hecho, los compuestos surgen de la unión de varios elementos. Y estas moléculas me llevan a formar parte de lo que son los compuestos de interés bioquímico, que son una parte esencial del estudio de la bioquímica. Ok. Les pregunto entonces, para recapitular esta parte, ¿tenemos bioelementos de qué tipo? Primarios. Primarios y secundarios. secundarios y oligamentos. Oligoelementos. Ajá, Los primarios están formados por qué elementos? Carbono, Oxígeno, hidrógeno, fósforo, carbón, azufre. fósforo y azufre. Muy bien. ¿Y representan qué porcentaje? 96. 96%. Ok. Luego tenemos los bioelementos, que ¿quiénes los componen? ¿Quiénes componen los bioelementos? Magnesio, Magnesio, potasio, cloro. Cloro. Muy bien. ¿Y en qué porcentaje están presentes ellos? 3,3. 4. Un 4%. 1. Si queremos ser más 3,1. exactos, normalmente se dice que es un 4%, pero Aliviando si queremos, 4%, pero si siendo más queremos, específico. exacto, si queremos ser más específicos, decimos que es un 3,3%. Luego tenemos los elementos traza, que representan ¿cuánto? 0.1. 0,1%, y ellos son los microorganismos, y los macroorganismos están representados por un 0,9%. Hola, Tatiana. Hola. Ok, Hola. ahora bien, ¿qué creen ustedes que son los compuestos de interés bioquímico? Ah, ¿Qué creen ustedes que son los compuestos de interés bioquímico? ¿qué dijo, profe? ¿Qué creen ustedes que son los compuestos de interés bioquímico? Interesios. Compuestos de interés bioquímico. Porque ya vimos lo que son los bioelementos. Y los bioelementos son átomos. Si yo uno varios átomos, ¿qué formo? Un compuesto que está Molécula. representado por una molécula. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro entonces lo que es un compuesto. Si estamos hablando de compuestos, están formados por varios átomos. ¿Y varios átomos de qué? De bioelementos. Entonces, son compuestos de interés bioquímico. A ver, tenemos tres palabras allí con las cuales podemos construir una definición. Sabemos lo que es un compuesto, entendemos lo que es algo que nos interese y sabemos lo que es el aspecto bioquímico. Entonces, ¿qué sería? Lo que nos importa saber del compuesto que lleva. Son aquellos compuestos que representan una importancia biológica, pero que son compuestos basados en un orden químico. Vamos a ver ahora el siguiente material.
les voy a presentar un fragmento de un libro que es de mi autoría. ¿Lo pueden observar? Sí. Sí. Ok. Sí. En este libro vamos a ver lo que serían los compuestos de interés bioquímico y su impacto directo en los organismos vivos. Ok. Tenemos acá que dice, los compuestos de interés bioquímico son aquellos que intervienen en la química de los seres vivos. Los seres vivos están constituidos por agrupaciones de átomos, compuestos sencillos, aguas y sales inorgánicas o minerales o compuestos complejos como lo que son los compuestos orgánicos. Ellos representan los carbohidratos, los aminoácidos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas. ¿Ya habían escuchado de eso anteriormente? ¿Habían escuchado de eso anteriormente? No, De los carbohidratos, de los aminoácidos, proteínas, lípidos. Todos ellos, carbohidratos, aminoácidos, sí, proteínas también, lípidos. bueno, todos ellos forman parte de los compuestos de interés bioquímico. ¿Por qué? Porque son compuestos de gran relevancia, o son compuestos químicos de gran relevancia para el estudio biológico. El conocimiento de la estructura y función de los compuestos de interés bioquímico es importante no solo desde el punto de vista químico, sino también desde la perspectiva de la salud. Ahora bien, imagínense esta pregunta. Yo acabo de almorzar una pizza, una hamburguesa, un refresco que viene a ser una gaseosa y de postre una dona. Comió bastante esa persona, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que está bien nutrido? No. No. ¿Por qué no? No ayuda eso a su crecimiento. Sí, más fácil. Hay una falla en su alimentación. Porque solo está comiendo sin parar. Tiene que medirse. A ver, No Tatiana, solamente eso, vamos a tiene ver, que balancear. Tatiana, ¿por qué consideras que no está bien nutrido? Porque eso no es comida saludable. Puede No ser, nutrido. muy bien. El hecho de comer abundante, como bien comentaba Jerick y Tatiana, el hecho de comer abundante no implica estar nutrido. Son importantes otros factores. La explicación a este interrogante se descifra al conocer lo que es verdaderamente el comer sano. Porque al comer sano, los compuestos de interés bioquímico pueden cumplir las funciones que realmente, para las cuales realmente ellos deben estar presentes en los seres humanos. En este caso iniciamos con lo que serían los carbohidratos. Etimológicamente provienen del griego sacarón, que significa azúcar. Son moléculas orgánicas que contienen proporciones aproximadamente iguales de carbono, hidrógeno y oxígeno, conocido como el grupo CHO, que ellos corresponden a qué bioelementos. Sí. ¿A qué bioelementos pertenecen? Primario. A los primarios, muy bien. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbono o el grupo funcional aldehído. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Puede sufrir reacciones de esterificación, aminación, reducción y oxidación, lo cual otorga a las estructuras ciertas propiedades. Por favor, chicos, traten de no tener ruidos cercanos que obstaculicen la clase. Gracias. Ok, ahora surge la siguiente pregunta. ¿En qué alimentos se encuentran los carbohidratos? A ver. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de, por ejemplo, cuando van, imagínense que ustedes van a un buffet y tienen para escoger distintas comidas. Y su mamá le dice, no se te olvide escoger algún carbohidrato. ¿A qué estará haciendo mención? ¿Ensaladas? No.
carne. Carne. No. No. Panes. Muy bien. Panes, arroz, tallarines, papa, camote. Entonces, los carbohidratos los podemos encontrar en innumerable cantidad y variedad de alimentos. Normalmente se les encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también de los tejidos animales, como la glucosa o glucógeno. Cumplen un rol muy importante en el metabolismo. Los carbohidratos simples son los azúcares y mieles. Estos, en todas sus formas, los carbohidratos complejos son el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón lo consumimos en panes, cereales, papa. El glucógeno en mínimas porciones en las carnes y las fructosas, frutas, verduras y granos integrales. Es decir, si bien es cierto que tanto en los vegetales que pueden estar presentes en las ensaladas como en las carnes hay presencia de carbohidratos, no es lo que tiene mayor cantidad que estos, sino que vienen a ser quienes los panes, es decir, aquellas sustancias o alimentos que tienen almidón, panes, arroz, tallarín, papa, camote, yuca. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Okay. La presencia de los carbohidratos en nuestra alimentación diaria es muy importante, pero no se debe abusar de ellos, ya que su exceso causa efectos no deseados en el organismo. Ahora pasamos a lo que son las proteínas. ¿Saben lo que son las proteínas? Son las que nos dan fuerza. Las que nutren tu cuerpo. Son macromoléculas formadas por pequeñas subunidades denominadas ¿Verdad? aminoácidos. Son Los las que nos dan aminoácidos energía. también, Sí, muy no, bien. el azúcar es la que te energía. Los aminoácidos son sustancias cristalinas casi siempre de sabor dulce. Tienen carácter ácido como propiedad básica y activa óptica. Químicamente son ácidos carbónicos, con por lo menos un grupo amino, una molécula de 20 aminoácidos diferentes. Son los que componen esencialmente de las proteínas. Ahora bien, les pregunto, ¿en qué alimentos se encuentran las proteínas? Plátano. Huevos. No. En los huevos. Las fuentes Pescado. dietéticas de proteínas incluyen carnes, huevos, soya, granos, leguminosas y productos lácteos tales como queso o yogur. Pero la principal fuente está en las carnes. Es decir, si entonces nosotros en ese momento, en vez de decirles, no te olvides de escoger el carbohidrato, sino que le dicen, no te olvides de la proteína, ¿a qué estarán haciendo mención? Carnes. A las carnes principalmente. Ok. Entonces, efectivamente, ya sabemos que son carne, pollo, pescado, quesos, algunos otros lácteos. Entonces, ya tenemos claro lo que serían los carbohidratos y las proteínas. Vamos ahora a los lípidos. Son biomoléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineares, pero algunos tienen anillos aromáticos y en menor cantidad oxígeno, así como también pueden poseer fósforo, azufre y nitrógeno. Este fósforo, azufre y nitrógeno, ¿a qué grupo de bioelementos pertenece? ¿Qué dijo? El fósforo, azufre y nitrógeno, ¿a qué bioelementos pertenece? ¿A qué grupo? Principales. Todos, los tres. Al primario, profe, al primario. Los tres. Los tres serían primarios. ¿Ah? Pregunto, ¿los tres serían primarios? ¿Qué era? Ah, no. ¿Qué era? ¿Qué era? Nitrógeno. ¿Qué más, profe? ¿Azufre? Fósforo, azufre y nitrógeno. Ya, fósforo era primario, profe, yo me acuerdo. Sí, Ajá. primario. El azufre, Primarios. primario y el nitrógeno primario también. Muy bien. Sí, ¿verdad? Entonces, una de las características más resaltantes es que son hidrofóbicos y solubles en solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir que sean hidrofóbicos? ¿Qué significa la palabra fóbico?
Miedo. Miedo a Fobia. algo. Ajá, es una fobia o una repelencia. Y el prefijo hidro, Agua. agua. Entonces ellos, Agua. exactamente, entonces ellos manifiestan una repelencia al agua. ¿Y qué alimento creen ustedes que represente una repelencia al agua? Frutos secos. No necesariamente. Te quedó Los saco. aceites. Algunos lípidos se almacenan para ser utilizados como combustible de alto valor energético, mientras que otros se emplean, por favor la bulla chicos, otros se emplean como componentes esenciales de la membrana celular. Ahora está la pregunta, ¿son también llamados grasas? Sí, aunque no es un término correcto, puesto que no todos los lípidos son grasas. Una buena parte de ellos sí son grasas, pero no todos. Entonces no podemos decir que los lípidos son sinónimos de grasa. Cuidado con ello. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso o lípido saponificable portador de residuos orgánicos grasos y una base alcalina en la que se obtiene una principal producto de sal del dicho ácido. Este proceso de saponificación es el que se utiliza para la elaboración de los jabones. Y en ellos, en la elaboración de los jabones, ¿quiénes incluyen? ¿Qué compuestos de interés bioquímico? Los lípidos. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? Ahora vamos con las vitaminas. Es otro compuesto de interés bioquímico. Son sustancias de composición y naturaleza variada. Constituyen compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada, en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento fisiológico. Es importante señalar que la mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas por el organismo. ¿Qué quiere decir eso? Si dice que no son sintetizadas por el organismo. Que no todas son procesadas. Exacto, que nuestro organismo no las produce. Y si nuestro organismo no las produce, ¿qué debemos hacer? Conseguirlos de otro lado. ¿Cómo, Alejandro? Conseguirlas de otro lado. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos puede proporcionar vitamina? La alimentación. Entonces tenemos que consumir alimentos ricos en vitaminas, ya que nuestro cuerpo no las produce en su totalidad. ¿Claros con eso? Sí. Ok. Sí. Mi cuerpo no sintetiza todas las vitaminas. ¿Y cómo hago si son tan necesarias? Una buena interrogante. Es necesario obtener vitaminas a través de la ingesta equilibrada de las cantidades de los alimentos naturales. Ahora surge otra. Ya tenemos claro de que si nuestro cuerpo no las sintetiza, ¿qué debemos hacer? Obtenerlas a través de la alimentación. Pero ahora surge otra duda. ¿Y qué debo comer para obtener las vitaminas necesarias? ¿Quién me puede decir? Frutas. Muy bien. Son alimentos ricos en vitaminas, las frutas y los vegetales. Importante. Vegetales. Si entre las comidas sientes hambre, cómete una fruta. Te proporcionará la energía necesaria y es muchísimo más sano que una golosina. Porque, ¿qué pasa? Tú consumir frutas, ¿qué te está dando? Energía. Vitaminas. Vitaminas. Muy bien. Ahora bien, un poco para ir cerrando la idea de todo lo que hemos hablado. Nuestro cuerpo es una máquina y en su interior se dan muchas reacciones químicas, pero necesita de productos químicos para trabajar y para desarrollar todas sus actividades. Chicos, por favor, se escucha una interferencia. Ya, gracias. Otra vez se escucha de nuevo. A la firme. No soy yo, profe.
Entonces, necesita necesita de compuestos químicos o productos químicos para trabajar y para desarrollar todas sus actividades, como correr, saltar, caminar, jugar, pensar y todo aquello que es capaz de realizar el hombre. Añades comida y oxígeno del aire. Cuidado con los micrófonos, chicos. Ok. Añades comida y oxígeno del aire para mantener estas reacciones en funcionamiento, porque el cuerpo humano es como un gran tubo de ensayo flexible donde en su interior tiene lugar numerosas reacciones químicas. El cuerpo humano posee unos 50 billones de células. El cuerpo humano posee unos 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales forman órganos. Y si recordamos la composición biológica de un ser vivo, después de que estos órganos que me van a formar, un sistema. Y este sistema me conforma un ser vivo. ¿Cuáles son esos productos químicos que necesita mi cuerpo? Otra gran interrogante. ¿Sabías que tu cuerpo parece una tabla periódica? ¿Por qué será eso? ¿A qué se debe esa pregunta? ¿Quién me puede responder? Dime, Alejandro. Porque tenemos diferentes tipos de elementos químicos dentro del cuerpo. Muy bien, así es. ¿Qué? ¿Mi cuerpo? Sí, porque en él tienes muchos elementos químicos que lo constituyen, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero esos no son los únicos, ya que están muchos otros elementos en proporciones más bajas. Estos átomos se unen entre sí para formar moléculas, ya sean inorgánicas como el agua, el constituyente más abundante en nuestro organismo, y otras como las orgánicas como los glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Qué les parece lo anteriormente estudiado? ¿Qué me pueden decir? A ver, Xiomara, ¿qué puedes ir concluyendo hasta el momento? Xiomara. ¿Profesor? Ajá, ¿qué piensas de lo que hemos hablado hasta el momento? Kiara. Kiara. Profesor, Ajá, ¿qué piensas de lo que hemos hablado hasta el momento? es interesante. Que es interesante. Ajá, pero ¿por qué? Es que no sé cómo explicarme, profesor. O sea, sí tengo, pero no sé cómo explicarme. Ok, pero la vida que alberga estos átomos y moléculas reunidos con un propósito concreto convierten al ser humano en cualquier ser vivo en una extraordinaria máquina química compleja, analizado desde cualquier nivel bioquímico. Entonces, ¿cuáles son los Adiós, compuestos? profesor. Hasta luego. ¿Quién se retira? Adiós. ¿Quién se retira? ¿Quién se No lo retiró? sé. No sé. No, No. sale, todavía no se va. Ok, todavía no hemos culminado. Entonces, ¿cuáles son los principales compuestos de interés químico que hemos estudiado?
¿Cuáles son los Perdón. principales compuestos de interés bioquímico que hemos estudiado? De rato estoy acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son los principales compuestos de interés bioquímico que hemos estudiado? Ah, ya. Sus ¿Cuáles son? características. Carbohidratos. primarios. No, compuestos de interés bioquímico. Carbohidratos, Carbohidratos, Lípidos, Proteínas. vitaminas, muy bien. ¿Los carbohidratos los conseguimos en qué alimentos? el pan, En los Muy En las bien. frutas. Principalmente, arroz, tallarines. muy bien. Luego tenemos las proteínas. ¿Dónde conseguimos la mayor fuente de proteína? en las En la carnes. En En las la carne. carnes. La principal fuente de vitaminas En las frutas y en vegetales. las Frutas y vegetales. vegetales. La Los leche, profe. lípidos, los lípidos ¿Los aceites? en el Aceites. aceite, la mantequilla. Sí, ya. Ok, ahora les pregunto, ¿la nutrición y la alimentación es lo mismo? No. Sí, Ah, sí. Héctor, ¿qué piensas tú? depende ¿de qué de cómo alimentas? te alimentas Vamos a ver, Héctor. para cómo te- Vamos a guardar Ya, profe. silencio, por favor. Héctor. Alimentación y nutrición, ¿no? Ajá, es lo mismo. A ver, yo creo que puede ser de alimentaciones porque simplemente te alimentas y comes. Ajá, pero primero, Nutrición ya, es por... antes de que me expliquen, primero, ¿es lo mismo, sí o no? Sí. no, pero por lo que voy a explicar, no. Ok, explícame por qué. Ya, lo que decía, ¿no? Alimentación es porque comes, o sea, te alimentas, pero nutrición es cuando comes saludable, te nutres bien. Muy bien, O sí. Héctor. Efectivamente, Gracias, la profe. nutrición y la alimentación no es lo mismo. Una cosa es alimentarnos, que eso lo hacemos de forma voluntaria, porque nosotros somos quienes decidimos qué es lo que vamos a ingerir, y otra es la nutrición, que la nutrición se da de forma involuntaria, puesto que depende directamente de lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, el ser humano es muy complejo, tanto así que en su desarrollo influyen muchos aspectos. Uno de los más resaltantes es la alimentación y nutrición. El comer sanamente y balanceado logra una buena salud integral. Pero sabemos lo que comemos. Muchos alimentos que comemos son producidos por algún proceso químico o simplemente en tu cuerpo se sintetiza en algún grupo funcional o compuesto de interés bioquímico. ¿Por qué? Sencillo, en el cuerpo humano se dan múltiples reacciones químicas. El proceso de digestión es una prueba de ello, ya que es allí donde poco a poco se va sintetizando y procesando lo que día a día consumimos. Preocupados por esto, el Instituto Nacional de Nutrición busca clasificar de manera óptima y balanceada los alimentos que el ser humano debe consumir para tener un pleno estado de salud. Ahora les pregunto, ¿cómo sabemos nosotros la distribución correcta de los alimentos? ¿En qué nos debemos basar? ¿Qué sabemos? ¿Qué? Cosas ¿En qué ¿Qué nos dijo, debemos profesor? basar? ¿En qué nos debemos basar para conocer la distribución correcta de los alimentos? En la pirámide nutricional, ¿verdad? Muy bien. Inicialmente a esta clasificación se le conoce como pirámide alimenticia o trébol alimenticio, entre otros. Pero con el pasar del tiempo muchas veces ha ido cambiando su nombre, incluso han llegado a relacionar con juegos como lo es el trompo, entonces le colocan el trompo de los alimentos o la pirámide alimenticia, pero a pesar de que su representación pueda ir variando un poco, siempre se va a mantener en la misma idea. Veamos que conocemos lo que es la pirámide alimenticia y aquí vemos la misma representación, pero en forma de trompo. Es decir, puede ser una pirámide como puede ser también el trompo. Lo importante es tener la distribución clara de cuáles son los alimentos que pertenecen a cada uno de los niveles para que nosotros podamos alimentarnos correctamente. Brenda, ¿qué relación tiene la pirámide alimenticia, los compuestos de interés bioquímico, con lo que estamos hablando de los principios de la bioquímica?
Porque la pirámide te explica Brenda. ¿Qué? No sé. No sé. Yo, ¿Estos son temas separados o tienen relación? tienen relación. ¿Por qué, Alejandro? Porque en la pirámide alimenticia te explican qué alimentos son carbohidratos, qué alimentos son nutrientes y lo mismo o sea, te explica las características y también te dice cuáles generan energía, cuáles generan azúcares, cuáles son libres de ciertas cosas y qué llevan también. Muy bien. Y que además estos compuestos de interés bioquímico están formados por elementos. Y estos elementos, al estar presentes en los organismos vivos, se llaman bioelementos. Y tienen una clasificación como la que ya vimos anteriormente. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Ninguno. Nadie. ¿Seguros? Sí. Sin duda. Ok, ya quisiera entonces, para ir cerrando, conocer si no hay ninguna duda, los invito entonces a que tenemos la asesoría más tarde, aprovechen este tiempo para que puedan consultar nuevamente el material, hagan los apuntes que consideren necesarios y finalmente en el momento que tengamos la asesoría, aclaro algunas dudas que tengan para que luego puedan hacer su examen virtual, ¿ok? Ok. Listo. La aclaramos Ok. entonces luego. No se olviden consultar nuevamente las diapositivas y el material que dejé en PDF, que ya está cargado en Google, para que anoten las inquietudes y luego las aclaren. Okay. Nos vemos más tarde. Hasta la Ya. próxima. Listo.